de agua en la subducción tiene muchas consecuencias que afectan al sistema de subducción en una escala temporal de segundos, afectando la sismicidad, a millones de años, afectando la dinámica de la subducción, entre otros factores que también van alterando. Si bien el agua entra en la zona de subducción como minerales, como se puede apreciar en esta figura acá, con las flechitas azules, producto al cambio de las condiciones de presión y temperaturas que van variando durante la subducción, el agua es liberada y empieza a ocupar espacio en los poros del manto debido a procesos de deshidratación. Eh, un caso de esto es la atenuación sísmica en el sur de Japón, en donde Saita et al. 2015 menciona la existencia de dos zonas con una gran cantidad de fluidos dividida por una zona de baja cantidad de fluidos. Estos casos también se han encontrado en la zona de subducción de Sumatra y en la zona de subducción andina. Estudios geodinámicos han tomado en cuenta modelos simplificados para estudiar esto, pero no han considerado la migración de un fluido producto de la compactación o de compactación de una roca sólida, lo cual es un importante proceso del transporte fluido de la tierra sólida. Si bien la teoría de flujo de dos fases con compactación de una matriz sólida para materiales terrestres se ha desarrollado en las últimas décadas, en donde Wilson et al. 2014 ha tomado en cuenta un modelo de flujo de dos fases, ha mostrado que este tipo de modelos nos pueden entregar un enfoque de estudio de las migraciones de los fluidos con un potencial efecto de la dinámica de subducción. Dado esto, es que el autor se enfoca, o sea, utiliza un enfoque de flujo de dos fases que acopla el flujo de fluido y la deformación de los sólidos en los modelos dinámicos de zona de subducción para investigar cómo el agua migra y se distribuye en zona de subducción dado diferentes parámetros. Perdón. En este estudio, o sea, el autor utiliza un modelo poroplástico totalmente acoplado para estudiar el flujo de fluidos de poros en cuencas cementarias, el cual fue postulado por Morency et al. 2007, el cual además incorpora un modelo dinámico de subducción para estudiar la migración de fluido en zona de subducción, en donde el modelo que el autor utiliza se basa en las ecuaciones de conservación de masa, conservación de momentum y flujo de Darcy, en donde el tensor de estrés deviatórico lo calcula en base a esta relación de acá. La permeabilidad la obtiene en base a una relación cúbica entre la porosidad y la permeabilidad, y la velocidad media del flujo, según Morrissey et al. 2007, se puede calcular en base a esta relación de acá, en donde él mismo menciona que la presión excedente tiene esta relación de acá. En tanto la porosidad, el autor la calcula en base a esta relación, y la viscosidad volumétrica la calcula en base a un factor de viscosidad volumétrica dividido a la porosidad. Dado que la deformación de un sistema de flujo bifásico comprende la deformación por cizallamiento y la deformación volumétrica, es que también considera la viscosidad de cizallamiento efectiva, el yield stress y la viscosidad plástica efectiva. Si bien como setup del modelo que usa el autor, menciona que todos los materiales sólidos tengan que tener una porosidad y tengan que ser compactados o descompactados cuando el fluido migre a través de ellos. Además define algunas condiciones de borde, las cuales son superficie libre, que la placa oceánica tenga un movimiento cinemático, que los bordes laterales del manto sublitosférico estén abiertos para que haya una liberación de flujo y se conserve la masa, y además que estos bordes laterales tengan un flujo de calor cero, y otro es que la temperatura en superficie sea cero y la del fondo de 1560 grados Celsius, entre otras condiciones de borde. En tanto a los materiales de compactación, el autor define dos materiales, uno al fondo con una porosidad de 2 por 10 elevado a menos 4, y además un segundo material que es una capa acuosa en el slab con una porosidad 0.01. En tanto a los resultados, el autor prueba diferentes parámetros, o sea, valores de los parámetros, y toma en cuenta uno en particular de referencia, y corre esto durante una gran cantidad de tiempo, en donde se define tres etapas fundamentales, en donde la primera abarca desde los 0 a 10 millones de años, en donde los materiales
en los materiales se puede apreciar que el slab oceánico se dobla debajo de la litósfera y arrastra la litósfera continental, que está de acá. Para la segunda etapa, que abarca entre los 10 y los 20 millones de años aproximadamente, se ve caracterizada porque la litósfera continental arrastrada se desprende y el slab se empieza a inclinar. Y en tanto la tercera etapa, que abarca ya más allá de los 29 millones de años, el autor la define como una subducción casi estable. Y esto es producto a que no existe un cambio significativo en los materiales, como se puede ver en estas dos figuras. En tanto la porosidad, se puede mencionar que para la primera etapa, la capa hidratada de agua subduce hasta alcanzar los 150 kilómetros de profundidad aproximadamente, y producto de la compactación de la capa hidratada a profundidades mayores a 80 kilómetros, es que empieza a haber un transporte inicial de fluido a lo largo y por encima de la interfaz de subducción. En tanto a la segunda etapa, la liberación de fluido del material hidratado en subducción más allá de la profundidad de liberación, que son 80 kilómetros, da lugar a una zona de alta porosidad bien establecida en la litósfera. Además, una zona de porosidad en la trinchera, o sea, en el trench, en esta zona de acá. En tanto a la tercera etapa, se puede apreciar que empieza a darse a conocer una segunda vía de flujo que está separada por una zona de baja porosidad. En tanto, el campo de velocidad del fluido, este confirma la evolución del flujo de fluido en tres etapas, en donde en la etapa 1 y 2 existe una velocidad de flujo hacia la fosa, mientras que en la tercera etapa se da a conocer una segunda vía que se va hacia el arco. Si bien el autor toma en cuenta diferentes parámetros, o sea, va variando diferentes parámetros para ver qué va sucediendo, uno de estos es la profundidad en la liberación del agua, en donde si tomamos una liberación más baja, se puede mencionar que solamente se forma una vía de agua en dirección hacia la fosa, que vendría a ser hacia acá. En cambio, si tomamos en cuenta una vía mucho más profunda, se dan a conocer dos vías que están separadas por una porosidad pequeña, similar al modelo de referencia. Ahora, si variamos los factores de viscosidad volumétrica, se puede mencionar que si el factor de viscosidad volumétrica es menor al de referencia, existe una reducción en la base de la vía a la fosa y una porosidad muy baja en la división de baja porosidad que separa las dos vías. Es decir, acá hay una reducción y acá también. En cambio, si el factor de viscosidad volumétrica es más alto al de referencia, se puede apreciar una porosidad mucho más suave y una vía de fluido hacia la fosa dominante que vendría a ser hacia acá. Por lo tanto, se plantea que una menor viscosidad aparente promueve un flujo de fluido más localizado. En tanto a los diferentes valores de permeabilidad referencia, se puede mencionar que si se toma un valor menor, el agua se acumula en la zona mayor porosidad, o sea, el agua se acumula en la zona donde se desprende esta agua, y existe una mayor porosidad y un mayor flujo de agua focalizado en esta zona. Por el contrario, si se aumenta este valor, eh, el nivel de porosidad en la cuña del manto es mucho menor, es mucho menor. En tanto el flujo de agua y la porosidad media, si bien la profundidad de liberación de agua desempeña un papel importante en la distribución de flujo de agua en cada vía, en donde si el flujo de agua es relativamente somero, existe solamente flujo de agua, o sea, solamente hay flujo de agua cercana a la fosa. Si el flujo de agua, o sea, perdón, si la profundidad de liberación de agua está en una profundidad intermedia, existe flujo de agua tanto hacia la fosa como hacia el arco, mientras que si la liberación de agua es más profunda, se enfatiza el flujo de agua hacia el arco. En tanto a la viscosidad del volumen, esta afecta a la distribución espacial del flujo de agua, es decir, un factor de viscosidad de volumen
más baja localiza el flujo de agua en la vía hacia la fosa, mientras que un factor de viscosidad de volumen más alto reduce el flujo de agua en la vía hacia el arco de forma significativa. En tanto a las variaciones de la permeabilidad de referencia, también existe un efecto significativo en las vías de agua y es relativamente contrario a a la, al producido por la viscosidad del volumen, en donde una permeabilidad de referencia alta tiene más flujo de agua en la vía hacia la fosa, mientras que una permeabilidad de referencia más baja tiene un flujo de agua casi nula hacia el arco. En tanto, la evolución de la porosidad media con el tiempo para la cuña del manto y la placa subte, se puede apreciar una variación periódica de la migración del agua entre los diferentes modelos. Bueno, la viscosidad aparente y la permeabilidad son los principales parámetros que controlan la compactación y la eficiencia de la migración de fluido. En tanto, los resultados muestran que un menor factor de viscosidad aparente conduce a un mayor contraste de porosidad entre las zonas de alta porosidad. Esto se debe a que una menor viscosidad aparente amplifica la compactación o descompactación de la matriz del esqueleto con más espacio de poros abiertos y cerrados durante la migración de fluido. Una baja permeabilidad ralentiza la migración de agua y da lugar a acumulación en la cuña del manto. En tanto, la dinámica de la sobrepresión tectónica, esta permite comprender por qué se desarrollan en los modelos dos vías de fluidos separadas por una edición de baja porosidad. Y esto es principalmente por la flexión que ocurre en la litósfera, que genera una sobrepresión tectónica y esta sobrepresión tectónica calza con la porosidad. Y dado que eh, los fluidos van desde abajo hacia arriba, tratan de evitar esta zona de alta presión que está acá y se generan estas dos vías. En tanto a la profundidad, este es un factor de primer orden que controla el flujo de agua en las diversas vías de si la liberación de agua es más somera, se genera una vía más hacia con una tendencia hacia la fosa. Si la liberación de agua es una profundidad intermedia, se generan dos vías, una hacia la fosa y otra hacia el arco, evitando estas zonas de sobrepresión tectónica. Y si la liberación de agua es ya más profunda, se enfatiza esta la segunda vía hacia el arco. En tanto a las conclusiones, la migración de agua se produce preferentemente a lo largo de la interfaz de succión desde donde se alimenta la cuña del manto. Además se encuentran dos vías principales de agua, una hacia la fosa y otra hacia el arco, en donde la profundidad de liberación de agua en el slab proporciona un control de primer orden sobre la vía que utiliza el agua liberada. En tanto, los resultados de nuestro modelo se demuestra además que la longitud y de tiempo de la migración del fluido dependen de la viscosidad y la permeabilidad de la masa. Por su atención, muchas gracias. Ya. Para poner en contexto, esta agua, no sé si tiene un esquema, esta agua, ¿de dónde sale? ¿Y a qué profundidad sale? O sea, el agua se origina principalmente por estos minerales que, producto de las condiciones de presión y temperatura, eh, se deshidratan y el modelo menciona que eh, se puede, o sea, tomar diferentes factores de cuando se desprende esta agua y que son a los 80 kilómetros, 120 kilómetros y 40 kilómetros para las pruebas que hizo y se muestra. Ya. O sea, vienen del slab, Sí, ¿cierto? sí, Y se deshidrata por... Hay un problema, un tema los volátiles se van, se escapan por las presiones sí. termobáricas, digamos. Ya, ahora se habla de que los fluidos tienden a irse al arco y a la fosa.
Ujú. Eh, que, ¿por qué esas dos vías y no otras? Em, o sea, existe la separación principalmente por la sobrecarga de la presión que está enfocada en esta zona de acá. Entonces, como acá hay una alta presión, los fluidos que se van a desprender de abajo hacia arriba van a tomar como el camino más corto, por así decirlo, evitando esta zona de sobrepresión tectónica. Eso es lo que yo entendí. Ya. O sea, en el fondo evitan la mayor presión. Sí. ¿Y, y cómo varía la permeabilidad en torno, porque eso es la presión, pero cómo varía Ujú. la permeabilidad en el dominio para que también tomen esas dos vías? Es, ah, O cómo la permeabilidad afecta la, la geometría de los caminos de escape. sí, sí, a ver, una permeabilidad baja hace que tienda hacia la fosa y una permeabilidad alta genera las dos vías. Entonces podría mencionar que la permeabilidad como que, por así decirlo, eh, hace que el agua no se escape tanto, por así decirlo, y se vaya, se desprenda más. No sé si se entiende la idea, porque una permeabilidad baja va a indicar que el flujo de agua esté como apegado al slab, que es donde se desprende este agua, ¿Mm? y va a subir este flujo principalmente apegado al slab, mientras que una permeabilidad alta estaría desprendiendo flujo hacia las dos vías, que en este caso es hacia la fosa, por así decirlo, y hacia el arco. Pero igual existe una zona de flujo como muy pequeño hacia el arco, o sea, hacia la fosa, perdón. Entonces, como que, Sí, pero por así mi decirlo, pregunta, la empuja más. claro, pero mi pregunta es, ¿cómo ellos modelan o plantean la permeabilidad en este caso, en la corteza, en la placa superior? ¿Cómo es constante? ¿O la van variando? Cómo la distribuyen? ¿Cómo la modelan? La permeabilidad en base a esta relación de acá, entre, o sea, es un factor de permeabilidad inicial y una relación entre la porosidad y la porosidad inicial. ¿Y eso cómo se calcula? O sea, ¿eso es constante o es O sea, es que estos dos valores, que son como los iniciales, son constante? Sí. como los que uno ingresa, pero esta porosidad va a ir variando con el tiempo, en base a esta Ah, ya. relación de acá. Ah, ya, ya. Ahí está. Variación hidrodinámica, ya. Eh, y se ve eso en la gráfica, muestra cómo es la permeabilidad gráficamente. O sea, el autor lo que varió fue la permeabilidad como inicial. Ya. Y ahí vaya todo después y tú calculas los flujos, ¿no? Ujú. ¿Y cuál es la diferencia entre bueno, los tres casos? La diferencia es O sea, entre la viscosidad son, o sea, si los paso como relativamente rápido, si un factor, o sea, un valor bajo de viscosidad volumétrica es similar
similar a un valor alto de permeabilidad de referencia. Y así viceversa. Son como, entre comillas, similares. Lo que cambia más es, a mi criterio, son las profundidades, que no tienen como una relación estrictamente directa con la viscosidad volumétrica y la permeabilidad de referencia. Y eso igual se puede apreciar un poco en este gráfico de acá. Entonces, al final, en la profundidad que se libera el agua, estaría diciendo, por así decirlo, las vías que se van a ir formando. O sea, si es que quiero más vía hacia el arco o hacia la fosa, en cambio, los otros dos es más que nada eh, como qué tan localizado quiero que sean esas vías, por así decirlo. Y estos dos tienen un efecto como inverso. Si uno sube, el otro baja, y así viceversa. O sea, eso puede rescatar. Ya. Pero de los gráficos, los flujos azules significa El más, azul es menor. claro, a la figura anterior, a la gráfica esa, lo rojo significa alto flujo Sí, y lo azul significa estancado, ¿no? O o bajo flujo. sea, muy bajo flujo. Claro, entonces eso rojo es alto flujo, Ujú, se va para arriba, por ejemplo, en el segundo o en el tercero, ujú. pero ¿y ese es el arco? ¿Está el arco acá? No se sabe. Está como por acá, según yo. Entonces, no sé por qué le dice para hacia el arco, debería ser hacia arriba nomás, no sé. O sea, el autor le dice hacia el arco. Claro, o sea, este pedacito amarillo en el primero ahí te creo, pero bueno, no sé. ¿Cuál sería entonces el resumen del paper en dos frases? ¿Qué O creo a ti, Tom? sea, yo creo que o sea, a mi criterio es que es necesario tomar en cuenta diversos factores para realizar como un modelo más detallado y poder entender los diversos procesos que ocurren, porque, o sea, yo te suponía que algo tenía que ver el agua con diversos procesos tectónicos que ocurren, pero no me imaginaba que podía como importar tanto, por así decirlo, afectando como la sismicidad de Japón. De hecho, eso me pareció como bastante interesante, lo cual se puede apreciar acá. O sea, no solamente afecta la sismicidad, sino que O el, sea, afecta la formación de hidrotermales, sí, de también geysers, influye harto en el, vulcanismo. el vulcanismo, exacto. No, pero me refiero, ¿cuál es el mensaje del paper? ¿Qué, ¿Cuál es la contribución del paper así? O El aporte del sea, paper. el aporte del paper. Digamos, su modelo muestra tal cosa, ¿Cuál sería tu resumen? O sea, yo creo que como lo importante del paper es que da a conocer que si es que uno viendo tanto la permeabilidad como la, eh, la profundidad en que se libera el agua, puede cambiar bastante cómo son los flujos de agua y porosidades en el subsuelo, como algo así, creo yo. En la placa continental, o sea, la placa Ujú. superior. Ya, ustedes, Eh, yo quería preguntarte un poco por la confiabilidad de este modelo, porque es un modelo al final que pase a Oh, las te escucho súper bajito. escucha bajito. Ahí, ¿se escucha mejor? Ahí. Sí, ahí te escucho un poco mejor. Ya. Quería preguntarte por la confiabilidad un poco más del modelo, porque es un modelo al final que le pasa ahí la porosidad inicial, ¿cierto? Y permeabilidad. O sea, un modelo solo en base a esos parámetros. Se habla un poco más de. Y Se la habla. profundidad en que se libera el agua.
y en la profundidad que se libera el agua. Y ¿Cómo? entonces, ¿qué tan confiable es este Sí. modelo? O sea, no sé si es que, no me acuerdo en este momento si es que menciona algo de qué tan confiable o qué, si es que no es confiable, pero lo que sí realizó una comparación con datos que en dos zonas, una no me acuerdo, y la zona de esta de baja sismicidad de Japón, y encuentra que coinciden, Pero, como ya. de esa forma valida el modelo, por así decirlo. Pero qué tan confiable o qué tan poco confiable es el modelo, si no me equivoco, no lo menciona. Igual menciona que hay factores que hay que mejorar y cosas por el estilo. Ya. Mm, Y bueno, hay otras zonas tal vez que solamente usó la zona de Japón, ¿no? Para comparar. No ocupó otra que era, o sea, tengo la figura, pero no supe interpretarla muy bien, así que no la puse en verdad, que es esta de acá. No me acuerdo exactamente dónde era. Eso es como Grecia. Como- no, ya. Sí, pero eso, ya. Gracias. ¿Una pregunta a los estudiantes? Llegamos a la siguiente. Eh, la persona que tiene que presentar ahora es Bonnie Vega y no está presente. Bueno, pregúntale si va a eliminar el curso. A veces pasa que no ha pasado varias veces Sí, que no, igual que no, no nos avisan. no avisan. Eh, O sea, no va a estar presente. Si ya, Voy a dejar un mensaje en el foro para que avisen. ya, pues. Eh, ¿Será? Ya, voy a poner. ¿Cuándo es la fecha de la entrega de la tarea? La tarea quedó para el 10 de noviembre y el control para el 27 de octubre. Y no han visto o sea, me imagino que empezaron la tarea, ¿o no? Eh, sí, eso, como que es el consejo, no la dejen a última hora. La tarea tal vez no es tal vez tan difícil, pero necesitan estar trabajando un poco desde antes al menos. Necesitan más que neuronas, necesitan disciplina, organización. Eh, o sea, en realidad es como todas las cosas. Tienen que programar las cosas, hacerlo, la subrutina y graficar. Mm. No es difícil, pero hay que hacerlo, digamos, y es súper útil. Así que Sí, aprovechen la tarea más vale como herramienta de aprendizaje. que estén organizados que estar con creatividad el último día. Eh,
Bueno, si a ver, no, no está, ella no se ha conectado y tampoco ha dicho nada, así que correo, no ha mandado nada. Voy a ver por si acaso. No. Entonces, asumamos que no va a presentar, entonces. No, va a dar un correo personal para ver si va a eliminar. Ya. Voy a mandar. ¿Cuándo le elimina? ¿Alguien sabe? Estamos todavía faltan al menos como unas 3 o 4 semanas de faltar, creo, o más, o tal vez más. Ya. Ya, voy a mandar un correo igual. ¿Quién- ¿Es geofísica ella o no? Geóloga. Oh, no sabría decir, pero creo que no recuerdo que sea física. No sabría decirte qué carrera es. Ya, me ha mandado un mensaje y con eso estamos. Muchas gracias por asistir a la presentación.